Yo espero que el Ministerio Público haya también puesto en los ojos a los verdaderos responsables de estos hechos. Y me quiero referir al Partido Morado y a Frente Amplio, que conjuntamente con el señor Vizcarra asusaron las marchas y lo más lamentable es que fueron agresivas y terminamos con esta muerte de estos dos jóvenes. Manuel, el día 25 y 26, entiendo, están citados a declarar al Ministerio Público el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, el ex primer ministro de tu gobierno, Antero Flores Arauz, y el 27 está citado tú por la Fiscalía para esta investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso y lesiones graves en un contexto de violación de derechos humanos que se refiere al fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Cuál es tu postura sobre esto, sobre esta investigación y sobre los hechos o los delitos sobre los que se te está investigando? Bueno, primero creo yo que siendo respetuoso de un tema de investigación del Ministerio Público, yo espero que el Ministerio Público haya también puesto en los ojos a los verdaderos responsables de estos hechos. Y me quiero referir al Partido Morado y a Frente Amplio, que conjuntamente con el señor Vizcarra asusaron las marchas y lo más lamentable es que fueron agresivas y terminamos con esta muerte de estos dos jóvenes. Que se inició una investigación contra mi persona, que creo que no tengo absolutamente ninguna responsabilidad, y igualmente también los ministros que acabas de mencionar, porque si nosotros hacemos una comparación, y que creo que la historia nos da la razón nuevamente, estas últimas marchas que han habido de reclamos por el proceso electoral y posterior a eso, contra el propio gobierno del señor Castillo, son marchas pacíficas, que son las que tenían que haberse dado. Si es que la gente quería quejarse, revocar, digamos, la decisión constitucional del Congreso, las movilizaciones son válidas. En un momento de pandemia, claro, pero naturalmente tenían que haber los cuidados. Claro, pero Manuel, lo que ocurrió ahí, y hay registros de esto, fue un comportamiento violento por parte de la policía, es decir, se usó, por ejemplo, perdigones que no se deberían usar, y estos fueron directamente los que provocaron la muerte de estos chicos, infinidad de personas heridas, es decir, una respuesta de parte de las autoridades policiales, digamos, desproporcionadas con respecto a lo que estaba ocurriendo. Nicolás, yo creo que en eso tú eres una persona con experiencia en el periodismo, y si tú empiezas a ver las imágenes de los hechos que acontecieron, la policía responde a acontecimientos que se dan. Hubieron marchas en todo el país y las únicas marchas que fueron agresivas y violentas fueron las de Lima, porque fue justamente las personas que marcharon de manera agresiva que le faltaron a la policía y hubieron estos encuentros y lamentablemente terminaron con 2 muertos. Y yo lamento que en ese momento las cámaras no funcionaron, las cámaras que tenía la Municipalidad de Lima, temas casuales, y en este tema no creo que haya casualidad. Luego, el servicio de inteligencia, que debía haber terminado, porque recordemos que estos jóvenes no mueren con bala, mueren con perdigones, hechizos. Y yo espero que esa investigación pueda culminar ya y que se inicie una investigación de los que asusaron la marcha y que tomaron el poder tanto de la presidencia como del Congreso, siendo una minoría. Y fueron los que estuvieron en el inicio de las marchas, acompañado de todo el sistema que tenía el señor Vizcarra y del abandono que hicieron los ministros en aquel momento, que era un tema, naturalmente, que no era casual, sino era un tema armado, que después le reconocieron en el gobierno del señor Sagasti 40.000 soles a cada joven, seguramente el remordimiento de conciencia, de saber que tenían responsabilidad en estos hechos, tenía que dar una compensación, pero ya, que era ínfima, 40.000 soles, debía haberle dado por lo menos $30.000, que eran 100.000, porque la vida no tiene precio. Entonces, en ese sentido, yo espero que esto, después de ir a declarar el día 27, se pueda dar por concluida esta investigación y se pueda archivar. Claro, pero la pregunta es esta. El Ministerio Público. Claro, pero la pregunta es esta. ¿No fue una decisión
tomada en el gabinete encabezado por Antero Flores Arauz durante tu presidencia, la que ordenó disolver las manifestaciones, es decir, no permitir estas manifestaciones, lo cual suponía una subvaloración de la intensidad y del tamaño de estas manifestaciones, pero que también pudo ser interpretada por algunos malos elementos de la policía como carta blanca para hacer lo que hicieron, porque, es decir, hasta ahora todos los elementos llevan a la conclusión de que quienes dispararon los perdigones fueron los policías. Mira, eso está en la investigación y estoy seguro que esas no van a ser las conclusiones. Esas son las suposiciones de las que tú comentas y son el algoritmo que crearon estos personajes acompañados de IDL, porque de eso recordemos que no solamente ha sido Partido Morado, no solamente ha sido el Frente Amplio, no solamente ha sido el señor Vizcarra, sino todo el sistema que habían montado. Inclusive, recordemos el doctor Huertas, que estaba en RPP, dijo que las marchas no contagiaban. Y paralelamente, cuando hubieron las marchas de los agricultores, donde hubieron 5 muertos y nunca se abrió ninguna investigación, y ahí murieron de bala, en esa secuencia, la fiscal de la Nación no tuvo la misma actitud. No denunció al señor, en este caso presidente, para que haga una investigación similar a la que sucedió con Manuel Merino. No era yo parte del sistema y a toda costa lo que quisieron es tumbarse el gobierno. Nosotros viendo el peligro que corrían nuestras familias, especialmente mi esposa, mis hijas y mis personajes allegados, en este caso los propios ministros y los 105 parlamentarios, la decisión fue tomar un paso al costado, porque el poder a nadie lo innubila, particularmente en el caso mío no me innubila el poder. Y creo que los propios hechos que hemos podido visualizar el pueblo peruano son los que el día de hoy me dan la razón. En esa secuencia, creo yo que esta investigación debería culminar después de las declaraciones que demos el día 27, y en ese sentido tenemos tranquilidad de esperar. O sea, pero ¿qué es lo que supones tú, Manuel, que debe ocurrir? ¿Que deben exculparlos de cualquier responsabilidad y responsabilizar más bien a quienes convocaron las manifestaciones o a quienes promovieron y apoyaron las manifestaciones? Yo creo que a los que promovieron las manifestaciones, creo que tienen que hacerse una investigación. Estoy seguro yo, y eso sí lo digo totalmente consciente, que nunca el presidente del Consejo de Ministros ni el ministro podían dar una orden de una represión de la naturaleza que se dio. Y en eso creo que los medios de comunicación que han logrado pasar escenas de los que sucedieron, donde hubieron agresiones al sector, digamos, al empresario privado, a instituciones estatales, por parte de los manifestantes y a la propia policía que se le agredió, y porque hubieron policías heridos, como hubieron también manifestantes heridos, es lo que se desbordó. Ahora, y eso, mientras nosotros estábamos formando el gabinete, estas marchas que se habían convocado, quien tenía que armar el plan de, digamos, de acción, es la Policía Nacional. Y estoy seguro que la Policía Nacional ha pasado dando sus declaraciones y a nadie se le puede ocurrir que la propia policía esté pensando ir a una manifestación a matar manifestantes. Pero sí es cierto que en las manifestaciones se escuchaba que muera uno, Merino renuncia, que muera dos, Merino renuncia. O sea, eso significa que esto fue montado, que esto fue organizado. Y creo que hay que recorrer lo que ocurrió el señor Swing, por ejemplo, en los cerros de San Bartolo, pagando plata para que los manifestantes bajen, y así tenían que investigarse si es que han habido gobiernos regionales, si es que han habido gobiernos municipales, que son los que han financiado las marchas, o quiénes financiaron las marchas, porque estas marchas no fueron de 1 ni 2 días, fueron más de 10 días. Y una marcha de más de 10 días es porque está siendo financiada por alguien. O fue el señor Vizcarra que financió, habría que investigar eso. Pero el problema es que eso puede ser, es decir, un argumento peligroso, porque ya digamos, entonces las marchas de la gente negando la legitimidad de las elecciones también fueron financiadas y que han durado bastante más de 10 días, ¿no? Pero, en fin. Bueno, eso tendrá que verse si es que el interés de la población de un proceso que lamentablemente la ha enturbiado el propio Jurado Nacional de Elecciones por la demora de dar los resultados y porque aquí de una u otra manera ha debilitado a la institución como Jurado Nacional de Elecciones al no tener los miembros completos, es un tema que posiblemente ha originado. O sea, pero tú sigues cuestionando la legitimidad de las elecciones. ¿Tú crees que Pedro Castillo no ha sido elegido legítimamente?
A ver, yo no estoy cuestionando, Nicolás, lo que te estoy diciendo es que si hay dudas en este momento, las dudas han permitido que se originen del propio Jurado Nacional de Elecciones por la demora. Pero si Fuerza Popular presentó más de 1000 recursos de nulidad, apelaciones, presionaron a uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Han tenido un procedimiento y han tenido una respuesta que ha sido la misma de todos. ¿Por qué se demoraban tanto en dar los resultados? Sí, pero no, mira, pero casi no el señor Pedro Castillo, o sea, no le puedes echar la culpa al Jurado Nacional de Elecciones para hacer con prolijidad su trabajo, porque, es decir, las demoras las ha provocado Fuerza Popular y la negativa de Keiko Fujimori a reconocer lo que ya sabía desde el 6 de junio, que había perdido las elecciones. Se lo dijeron sus personeros. A ver, Nicolás, ya lo sabía. Estoy de acuerdo contigo, lo que tú dices, pero también tenemos que ser conscientes que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha tenido problemas internos. No ha tenido el miembro del Colegio de Abogados. Ha tenido problemas con la renuncia que tuvo uno de los miembros del jurado. Y esos temas, relativamente, es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Los problemas colaterales, donde la señora Keiko pero no la tuvo pregunta más importante de todas es si se reconoce o no la legitimidad del gobierno del presidente Castillo. Porque resulta que lo que tú ves y los fujimoristas ven, y sorprende esa cercanía ahora, ¿no? A ver, disculpa que yo tenga que cortarte en ese punto. A mí yo no he estado en ninguna marcha hasta el momento. Las marchas que se han venido desarrollando, yo me he mantenido al margen, como un ciudadano, que hago un comentario, y siendo expresidente con mayor razón, creo que nos parte de dar una opinión de la forma como se llevaron las elecciones, y lamentablemente esos hechos empiezan a desdibujar el propio gobierno del señor Castillo, porque veo que pone a un ministro, a un personaje que le hizo mucho daño al país, porque no permitió que se elijan los miembros del Tribunal Constitucional. Presentó una acción de amparo y fue recogida por el Poder Judicial, con injerencia hacia un poder del Estado, que es el Congreso de la República. Y eso amedrentó a algunos grupos políticos, como en este caso FREPAC, que se mantuvo en abstención y ya no quiso votar por los miembros del Tribunal Constitucional que tienen 2 años, pero más de 2 años de mandato pero eso no es premiado como ministro pero Manuel, tú eres un parlamentario experimentado, eso no es un argumento para decir que una persona no puede ser ministro. Es decir, no te digo que no pueda ser ministro, sino que es bien difícil y no hay lógica que se dé en la política que este personaje que interrumpió las elecciones del Colegio de Abogados, que no permitió que un miembro del Colegio de Abogados participe en el Jurado Nacional de Elecciones, y que luego este mismo personaje le ponga obstáculos al Congreso, a un poder del Estado, con el aval del Poder Judicial, y luego salga como ministro. ¿Tú crees que eso no es una suspicacia que tengamos que pensar que aquí hay un plan organizado? Manuel, pero ¿cuál va a ser el problema? Es que es difícil hacer esta pregunta, porque ya no se sabe cuál es la posición de Acción Popular. Uno escucha hablar a Mesías Guevara, dice una cosa, te escucha a ti, y dice en algunas circunstancias lo contrario, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de Acción Popular? Bajarse, como dice el almirante Montoya, uno por uno a todos los ministros que puedan, ¿y qué viene después? ¿La vacancia de Pedro Castillo? O sea, ¿qué es? Yo creo que esas opiniones de algunas personas, como con el respeto que se merece el señor Montoya, yo creo que en este momento tenemos que ser conscientes que tiene que haber una manera de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque si van a ir ellos a un tema de confrontación, el único perdedor es el país. Y además de eso, hay que ser conscientes que no hay los votos para bajar al presidente Castillo. Y si a esto le sumamos que queremos ministro por ministro irlo censurando, con la interpretación que ha dado el propio Tribunal Constitucional, que siempre se caracterizó de estar pegado a los caviares, igual, a la hora que tú quieras censurar un ministro, lo hace cuestión de Estado, de confianza, y entonces, en consecuencia, tendrías una negación de confianza y tendrías un Congreso nuevamente disuelto. Y yo creo que por ahí el Perú lo que hace es perder oportunidad y más daño del que ya hemos recibido con personajes siniestros como fue el señor Vizcarra, que lamentablemente ha malogrado todo el sistema, y creo que eso hay que recuperar el sistema. Hay que hacer reformas de algunos artículos de la Constitución y tienen que haber consensos entre Perú Libre
y en este caso la mesa directiva. Manuel, te agradezco mucho. Me quedan un montón de puntos pendientes, pero creo que es absolutamente tu derecho ser escuchado, ¿no? Y eso es lo que he respetado escrupulosamente esta mañana. No he discutido nada. Varias de las cosas que ha dicho no estoy de acuerdo con ellas, pero me he mordido la lengua porque creo que en este momento hay que escucharte. Habrá oportunidad después de discutir, Manuel. Muchas gracias. Te voy a hacer llegar mi libro, El verdadero golpe, para que lo puedas leer y tengamos la oportunidad de tener una nueva entrevista de acuerdo. Que nos permita hacer un análisis. Y ahí sí discutimos. Ahí discutimos. Así es, Nicolás. Yo te agradezco porque sé que siempre eres respetuoso y nos da la oportunidad de poder tener una conversación para nuestro público que nos escucha. Un abrazo, que Dios te bendiga y muchísimas gracias.